de nada. Profe, ¿la teoría y la práctica que tomen presencial lo van a subir de todas formas al aula abierta o no? Sí, el aula va a continuar como está. Vamos a seguir, va a haber teoría y van a estar los ejercicios asincrónicos, van a seguir iguales. Exactamente, la información va a estar, no voy a decir duplicada, porque lo que hagamos en clase, vuelvo a decir, nosotros tampoco hemos ido a la facultad y no sabemos con qué condiciones nos vamos a encontrar, ¿sí? El aula sí va a seguir estando actualizada con las cosas necesarias para que se dé continuidad a la materia. Con la presencialidad vamos a ir probando a ver con qué herramientas nos encontramos e intentando que esas actividades que hagamos ahí se puedan trasladar al aula, ¿sí? Esa sería lo que pensamos hacer, pero sería una bimodalidad que, bueno, también tenemos que ir ajustando nosotros también. No sé, Gabriela, si querés agregar algo al respecto. No, lo han dicho todo. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de cómo pensamos implementar la presencialidad? No, profe, creo que quedó claro. Buenísimo. Todo claro, profe, muchas gracias. Bueno, profe, pongámosle onda y démosle más atención a la clase y bueno, después vemos eso. Sí, lo no que se quiero olviden es de que completar el formulario, que lo han Eso. completado pocos. Por sí o por no, pero necesitamos saber qué van a hacer. Ujú. Bueno, comenzamos. Entonces, hoy vamos a terminar con el tema de hidrocarburos aromáticos, que es el último tema de esta unidad. Y vamos a empezar con las reacciones de compuestos aromáticos. Venimos un poco atrasados respecto al grupo de la tarde, así que yo no sé si, Gabriela, te puedo pedir que al final no lo conversamos, pero Sí. Ustedes podrían encargarse porque Sí, la verdad que... Sí, perfecto. Bueno, yo los voy a llevar un poco más rápido. Bueno, ahí está. Esto está en el aula virtual, ¿sí? Entonces, la clase pasada, o hasta la semana pasada, vimos propiedades físicas de los hidrocarburos aromáticos, es decir, de aquellos compuestos parecidos al benceno. En la clase de hoy vamos a ver todo lo que son las propiedades químicas, es decir, lo que hace a las reacciones de estas familias de compuestos. Cuando, digamos, las características o las propiedades químicas principales están relacionadas con las reacciones de sustitución de un átomo de hidrógeno unido al anillo aromático por otra especie buscadora de electrones y que se llama un agente electrofílico. Entonces, las reacciones típicas de los compuestos aromáticos son las sustituciones electrofílicas. Como decíamos, los electrófilos son especies buscadoras de electrones, debido a que ellos son deficientes en electrones. ¿Dónde encuentran esos electrones? En la nube pi, que no está tan fuertemente sujeta a los núcleos de los átomos de carbono, por lo tanto está más disponible para un reactivo que ataque a la molécula de benceno en búsqueda de electrones.
nosotros vamos a ver 4 tipos de reacciones. Sulfonación, donde el electrófilo es el trióxido de azufre. Nitración, donde el electrófilo es el ion nitronio, esa terminación onio hace referencia a una carga positiva. Alquilación, donde el electrófilo es un ion, en este caso metilonio, pero un alquilo con carga positiva, puede ser metilo, etilo, propilo, en fin. Y la halogenación, donde el electrófilo es un ion alonio. Esa X sirve para indicar que se trata de un halógeno, que puede ser cloro, bromo, principalmente eso. Vamos entonces con cada una. Bueno, ahí tenemos en un esquema el anillo aromático, el electrófilo, ¿sí? Muchos dicen que el anillo, el aromático, ataca al electrófilo. Hay otros que dicen que el electrófilo ataca al anillo aromático. En fin, depende de dónde se lo mire, ¿sí? Entonces, este electrófilo se une al anillo aromático tomando un par de electrones del doble enlace, un par de electrones pi. Esto sería un esquema muy rápido de cómo ocurriría el mecanismo de la reacción. Entonces, si bien todos los carbonos del benceno son híbridos sp2 y son todos equivalentes, es decir, este enlace del electrófilo al anillo puede ocurrir en cualquiera de los átomos de carbono, vemos que se ha formado un enlace de tipo sigma entre el electrófilo y el carbono del anillo aromático que se rehibridizó de sp2 a sp3. A esta especie se la llama intermedio, ¿sí? La especie que es producto de una etapa y reactivo de la etapa siguiente es un intermedio. Las reacciones de sustitución electrofílica analizadas desde el mecanismo ocurren en 2 etapas. Una primera etapa donde se forma el intermedio, ¿sí? Que tiene carga positiva, es un carbocatión, carga positiva sobre el carbono. También se suele llamar ion bencenonio a este intermedio, o complejo sigma, porque el enlace entre el electrófilo y el anillo es un enlace de tipo sigma. Pero para obtener el producto final, que es un benceno monosustituido, es necesario remover el hidrógeno que está unido a este carbono del intermedio. ¿Eso quién lo hace? Una base, ¿sí? Entonces, la base se lleva al hidrógeno como protón, desprotona y se regenera el sexteto aromático pi. Entonces, hemos partido de un reactivo que es el benceno, que es atacado por un electrófilo y obtenemos un benceno monosustituido. No es nuestra intención aprender a escribir, a representar los mecanismos de reacción, pero sí esta representación simplificada nos abre un poco la cabeza a entender qué es lo que está ocurriendo en la molécula. Vamos a ver entonces, así cada una de estas reacciones, son muy sencillas. Tenemos la sulfonación, ¿sí? El benceno utiliza como reactivo, se puede trióxido de azufre o ácido sulfúrico fumante, que es una mezcla de ácido sulfúrico con trióxido de azufre, para dar ácido benzensulfónico. Aquí está la reacción general, ¿sí? No está desarrollado el mecanismo de la reacción. Es importante que todas estas reacciones de sustitución electrofílica necesitan de un ácido de Lewis, de un catalizador. En este caso, el catalizador es el ácido sulfúrico. Profe, Sí, ¿ahí el hidrógeno no se lo lleva a una base? claro, será la base conjugada del ácido sulfúrico, ¿sí? Por ejemplo.
el anión sulfato ácido, se lleva el hidrógeno del ácido y se regenera el ácido sulfúrico, lo cual pone en evidencia que está actuando como catalizador porque interviene en la reacción, pero no se consume. ¿Y por qué ahí queda de todos modos en la reacción el hidrógeno, en el compuesto final? No, Sí. porque en realidad ahí tendríamos que explicar cómo es el mecanismo de la reacción para que entiendas, pero en un primer paso, el electrófilo trióxido de azufre se enlaza al anillo y te queda con una carga negativa, te queda SO3 con carga negativa. Entonces en una etapa posterior se protona con un protón del medio y te da, porque la especie neutra es esta, ácido benceno sulfónico, ¿sí? Azufre, oxígeno 3, hidrógeno. Bien. No sé si, Ahora sí entendí. está respondido, ¿sí? Ajá. Sí, puede ser porque el trióxido de azufre tiene una sola carga negativa y cuando se une le pasan 2 electrones. Entonces ahí queda negativo y después se protona con el hidrógeno. Claro, el trióxido de azufre es neutro, pero cuando toma un electrón de aquí del anillo, adquiere carga negativa. Cuando se enlaza al anillo, lo hace quedando con carga negativa. Entonces tiene que protonarse para dar esta especie neutra. Entonces, tenemos como reactivos benceno, trióxido de azufre, ácido sulfúrico de catalizador y, bueno, el electrófilo es el trióxido de azufre. Pero no vamos a desarrollar mecanismos, por eso a veces tal vez les resulta, o sea, generalmente es más simple entender viendo el mecanismo, pero bueno, nos lleva mucho más tiempo del que tenemos, ¿no? Así que bueno. Bueno, otra de las reacciones es la nitración del benceno. El producto es nitrobenceno. La reacción se hace con una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico. De esta combinación del ácido nítrico y del sulfúrico se genera el electrófilo, que es el ion nitronio. Pero esto, digamos, aparece en el mecanismo de reacción. Cuando ustedes escriben la reacción general, la tienen que escribir así, ¿sí? De esta manera. Reactivo, benceno, ácido nítrico, catalizador ácido sulfúrico, producto nitrobenceno. Otra de las reacciones... ¿Profesora? Son las... Sí, escucho. A la hora de expresar la ecuación es necesario mostrar la estructura, ejemplo del benceno. Podés escribirla más condensada sin desarrollar los enlaces con los hidrógenos, pero sí es importante que este sustituyente lo explicites, es decir, podés hacer el benceno y el sustituyente, y omitir estos hidrógenos. Eso sí, pero no podés omitir el grupo que se está enlazando, el sustituyente. No. ¿Sí? Ajá, bueno. Y es importante poner la estructura del hidrocarburo. Claro, pero en este caso la podés representar con la estructura esa de Kekulé, el hexágono con los dobles enlaces alternados o con el circulito en el centro. Muchas gracias. Bueno, luego tenemos las reacciones de Friedel y Kraft, que es la alquilación de Friedel y Kraft. Vamos a introducir como sustituyente un grupo alquilo. En este caso, vamos a obtener isopropilbenceno a partir de benceno. Para la reacción se trata el benceno con un haluro de alquilo. ¿Cuál alquilo? El que quiero que quede unido al anillo aromático, es decir, que si quiero obtener isopropilbenceno, usaré cloruro de isopropilo o bromuro de isopropilo, pero si quiero obtener tolueno, aquí tendré que usar cloruro de metilo, por ejemplo. El catalizador es el tricloruro de aluminio. Es un ácido de Lewis. ¿Por qué es un ácido? Porque es una especie deficiente en electrones, ¿sí? El aluminio, con solo 3 electrones de valencia, cuando se enlaza
a los 3 átomos de cloro, no logra completar el octeto. Por eso es un ácido de Lewis. Bueno, entonces el catalizador puede ser tricloruro de aluminio o tricloruro férrico. Y el electrófilo es el ion alquilonio. Para el caso de halogenación, usamos benceno con el halógeno, los que más se usan son cloro y bromo. El catalizador también es un ácido de Lewis, que puede ser tricloruro férrico o el mismo tricloruro de aluminio, y si acá trabajamos con cloro, nos da clorobenceno. El electrófilo es el ion cloronio. ¿Sí? Bueno, pero eso era fácil, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando ingresaba un único sustituyente para tener un benceno monosustituido? Aquí, por ejemplo, en este esquema de acá podemos ver un benceno con un monosustituido. Al sustituyente lo vamos a llamar G. Pero, ¿qué pasa si queremos que entre otro electrófilo al anillo? ¿Cómo juega G? ¿En qué afecta G a esa segunda entrada del sustituyente? Va a afectar en 2 aspectos. Por un lado, lo que se llama la reactividad, y por otro lado, la orientación. Es decir, cuando hablamos de reactividad, hablamos de velocidad de reacción. Entonces, puede ser que el sustituyente del anillo aromático haga que el ingreso del segundo sustituyente proceda más rápidamente o más lentamente que la misma reacción para benceno. Es decir, este G puede influenciar la reactividad, es decir, la velocidad de reacción de ese compuesto frente al electrófilo atacante. Entonces vamos a hablar de activantes como aquellos sustituyentes que favorecen la sustitución electrofílica, es decir, la hacen más rápida que la misma reacción respecto del benceno. Pero hay otros G o sustituyentes que son desactivantes, porque desfavorecen la sustitución electrofílica, es decir, la reacción de ingreso de un segundo sustituyente es más lenta que esa misma reacción cuando la experimenta el benceno. Y por otro lado, si nosotros miramos, este G tiene diferentes posiciones a donde podría entrar el segundo sustituyente. Podría entrar en posiciones orto, hay 2 posiciones orto respecto de G, en posición meta, hay 2 posiciones meta respecto de G, o en posición para. Eso de a dónde va a parar el segundo sustituyente lo llamamos orientación. Hay Gs sustituyentes que orientan a orto y para, es decir, favorecen la sustitución electrofílica en esas posiciones. Y otros sustituyentes, otros G, que orientan a meta, es decir, favorecen la sustitución electrofílica en posición meta. Bueno, podemos analizar entonces qué es lo que determina que un sustituyente sea activante, desactivante, orientador ortopara u orientador meta. Entonces, en lo que hace a la reactividad, si el electrófilo está buscando electrones en el anillo aromático, cualquier sustituyente que aumente la densidad electrónica en el anillo favorecerá la reacción, para que esa reacción sea más rápida que cuando la experimenta el benceno. ¿Qué tipo de sustituyentes hacen o activan el anillo aromático para una sustitución? Aquellos que ceden densidad electrónica al anillo. Eso hace que los electrones pi del anillo estén más disponibles respecto del benceno que no tiene G. Entonces, la reactividad del benceno, de este benceno monosustituido frente a un electrófilo, será mayor que la del benceno sin sustituir. Entonces, este G se dice que es un activante. Por otro lado, el efecto inverso
de un sustituyente que quita densidad electrónica del anillo hace que los electrones pi estén menos disponibles que en el benceno sin sustituyente, por lo cual la reactividad de este benceno sustituido será menor que la del benceno frente a ese mismo reactivo electrofílico. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces, sobre efectos electrónicos hemos estudiado la semana pasada, así que bueno, vamos camino a clasificar a los sustituyentes de acuerdo a si envían electrones, o sea, por efecto inductivo o efecto mesómero, o si retiran electrones por efecto inductivo o por efecto mesómero. Según los resultados experimentales, se ha concluido que los sustituyentes activantes, es decir, los G que mandan densidad electrónica al anillo, son todos ellos orientadores a orto y a para. Los desactivantes, es decir, los que retiran densidad electrónica del anillo, son orientadores a meta. Pero hay una excepción, y son los halógenos, que siendo desactivantes, son orientadores a orto y para. Es la única excepción a las reglas anteriores. Entonces, un grupo desactivante, el que saca electrones del anillo, desactiva todas las posiciones, pero las que más desactiva son orto y para. Por eso los desactivantes son orientadores a meta, porque de las 3 posibles posiciones para ingreso del electrófilo, la menos desactivada es la meta, y las más desactivadas son las orto y para. Por otro lado, los grupos activantes activan todas las posiciones del anillo, pero las más activadas son orto y para, por eso los activantes son orientadores orto-para. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen que les va a ser de mucha utilidad para poder clasificar a los sustituyentes en aquellos que atraen electrones, es decir, retiran densidad electrónica del anillo, que pueden hacerlo por efecto inductivo o por efecto mesómero, y aquellos que ceden electrones al anillo lo activan y pueden hacerlo por efecto inductivo o por efecto mesómero. Ejemplos, entonces, de grupos que ceden electrones por efecto inductivo, los grupos alquilos son los más comunes, los que vamos a trabajar con mayor frecuencia. Los que envían o ceden electrones al anillo por efecto mesómero tenemos, aquí hay que poner es NH2, ¿sí? Es el grupo amino, NH2. El hidroxilo, del caso del fenol, le da el nombre al aminobenceno de anilina. Entonces, un grupo amino, un grupo hidroxilo. Los halógenos ceden electrones por efecto mesómero. Pero por otro lado, miren, también están los halógenos acá, que retiran electrones. Entonces, grupos que retiran o quitan o atraen electrones por efecto inductivo. Bueno, catión amonio. Esto, imagínense, tiene una carga positiva que pide electrones. Entonces ejerce un efecto inductivo atractor de electrones. Carbono, hidrógeno 3, acá como grupo alquilo, cede electrones, pero en la medida que reemplazo a los hidrógenos por átomos muy electronegativos, el efecto se invierte. Entonces, el trifluormetilo es un atractor de electrones por efecto inductivo. Un grupo sulfónico del ácido también, y los halógenos. Por otro lado, tenemos grupos que atraen electrones por efecto mesómero. Un grupo nitro, ¿se acuerdan? La clase pasada estudiamos, vimos cuáles eran las estructuras del nitrobenceno. Un grupo carboxilo de un ácido carboxílico,
un grupo aldehído o un grupo cetona. Todos estos son ejemplos de grupos que retiran densidad electrónica del anillo. Cuando los dos efectos, supónganse que tiene un efecto atractor y un efecto, o sea, cuando hay más de un efecto presente en el sustituyente, si los dos tienen el mismo sentido, no hay mucho para decidir, pero el asunto es cuando los dos efectos tienen sentidos opuestos. Entonces ahí el que va a determinar que ese sustituyente sea activante o desactivante va a depender de cuál sea el efecto más intenso, el más fuerte. En general, los efectos estos mesómeros son más fuertes que los inductivos, excepto en los halógenos, ¿sí? Los halógenos tienen un efecto inductivo atractor más fuerte que el efecto mesómero dador. Por eso es que los halógenos constituyen la excepción, ¿sí? Son desactivantes porque predomina el efecto inductivo que saca electrones, pero son orientadores a orto y para porque la orientación está determinada por el efecto mesómero. Por eso constituyen la excepción, porque son los únicos sustituyentes en los cuales el efecto inductivo prevalece por sobre el efecto mesómero. Bueno, el benceno, estamos hablando del benceno sin sustituyentes, no experimenta reacciones de oxidación, ¿sí? Y de reducción en condiciones muy enérgicas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vieron los calores de hidrogenación del benceno que determinaban la estabilidad excepcional? Bueno, entonces se pueden hacer hidrogenaciones que no son más que reducciones a altas presiones y temperaturas para obtener ciclohexano. ¿Qué pasa cuando tenemos un benceno que tiene una cadena alquílica? ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a tener un compuesto que tiene una parte aromática y una parte alquílica. Es decir, son compuestos que van a tener un doble comportamiento. Pueden halogenarse, pero si lo hago en presencia de luz o calor, el halógeno sustituye a un hidrógeno del grupo alquilo. Pero si esta halogenación es en presencia de un ácido de Lewis, tricloruro de aluminio, el halógeno va al anillo. Por eso es tan importante indicar cuáles son las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción. Entonces, la halogenación de la cadena lateral se lleva a cabo con halógeno en presencia de luz o UV o de calor. Por supuesto que tiene que haber algún hidrógeno para ser sustituido. Si acá tengo el carbono unido a 3 grupos alquilo, no va a ser en este en que se produce la sustitución. Tal vez sea en estos grupos alquilo que están acá que sí pueden tener hidrógeno. Miren, por ejemplo, el etilbenceno. Cuando se halogena, podríamos sustituirse un hidrógeno del carbono unido directamente al anillo o del carbono más externo. Fíjense las proporciones. Cumplen con lo que veníamos estudiando para halogenación de alcanos. Siempre se obtiene en mayor proporción el haluro más sustituido, ¿sí? Por eso es prioritario este producto de la reacción. ¿Qué otras reacciones? Oxidaciones de las cadenas laterales. En cadenas laterales que tengan al menos un enlace carbono-hidrógeno en presencia de un oxidante poderoso como permanganato de potasio, en presencia de calor y posterior hidrólisis ácida, nos da ácido benzoico. No importa el tamaño de este grupo alquilo, siempre el producto es ácido benzoico. Es decir, sea tolueno, etilbenceno, N-propilbenceno o lo que sea por oxidación, nos da ácido benzoico. ¿Cuál es la condición? Que siempre haya un hidrógeno. El terbutilbenceno no se oxida. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. vamos a ver
cómo vamos a sintetizar compuestos aromáticos tratando de integrar todo esto que aprendimos. A ver, vamos a sintetizar ácido para-dodecilbenzensulfónico a partir de benceno. ¿Se acuerdan cuando en la primera actividad de la unidad 1 buscaron compuestos orgánicos en casa? Muchos buscaron el detergente. En realidad la sal sódica de este ácido es el componente del detergente. ¿Cómo lo sintetizamos? Ahí está. Partiendo de benceno, queremos sintetizar para-dodecil. Dodecil significa 12. Es una cadena alquílica larga de 12 átomos de carbono y benzensulfónico, ¿sí? Hace referencia a esto. Tiene prioridad el grupo sulfónico, por eso lo llamo como ácido sulfónico, que en posición para o en posición 4 tiene un dodecil. ¿Cómo lo vamos a sintetizar? Juntando todo lo que vimos hasta ahora. ¿Se puede partir de ácido benzensulfónico o de dodecilbenceno? ¿Qué tenemos que analizar? Y tendríamos que ver, si parto de ¿cuál es el efecto orientador de este sustituyente para que en la segunda sustitución, donde queremos hacer entrar el grupo alquilo, a dónde va a ingresar? De igual manera, si parto de tengo que tener en cuenta el efecto orientador del grupo alquilo para que cuando ingrese el grupo sulfónico lo haga en posición para. Entonces ahora recordamos estos sustituyentes. A ver, el grupo alquilo es un orientador ortopara. Y el grupo sulfónico es un orientador a meta. Este es un activante orientador ortopara y el grupo sulfónico es un desactivante orientador a meta. Entonces, ¿qué secuencia elegiré? ¿En qué orden iré ingresando los sustituyentes? Y si el segundo sustituyente está en posición para del primero, el primero tiene que ser orientador para. Es decir, que el esquema de síntesis adecuado es este. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Benceno más el cloruro de alquilo. ¿Qué grupo alquilo? El que quiero incorporar. En presencia del ácido de Lewis nos da dodecilbenceno y posteriormente procedo a la sulfonación. Si hubiera hecho de manera inversa, si primero hubiera hecho la sulfonación, el segundo sustituyente hubiera entrado en posición meta y no hubiera obtenido el producto de interés. ¿Se entiende cómo se analizan estas secuencias de síntesis? Sí, profe. Bueno, y ahora uno un poquito más potente. A ver, queremos sintetizar ácido para-nitrobenzoico partiendo de benceno o tolueno. ¿Se puede partir de ácido benzoico o de nitrobenceno? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se acuerdan de los efectos orientadores? Este grupo es saca electrones del anillo por efecto mesómero, y este también. Y a este se le suma que también tiene un efecto inductivo que saca electrones. Por lo tanto, son orientadores a meta, es decir, que no podría partir de ninguno de estos dos. ¿Sí? La respuesta es no, ya que en cada uno de ellos hay un sustituyente orientador a la posición meta. Como en el producto ambos sustituyentes están en la posición para, al menos uno de ellos inicialmente era un orientador ortopara, para que después sufre una transformación química y se transforma en un orientador a meta. Entonces, este es el producto que quiero obtener. Entonces, el análisis de los grupos presentes indica que lo más probable es que este grupo carboxilo provenga de la oxidación de un grupo alquilo presente en el anillo, que ya tenía ese anillo incorporado el grupo nitro, ¿sí? Es decir, a esto, cuando uno
parte del producto y se dirige hacia los reactivos, se lo denomina retrosíntesis. Es un procedimiento donde uno parte de la última, del producto final, y va remontando las etapas previas para llegar a ese producto final. Entonces, si quiero obtener el ácido paranitrobenzoico, este grupo carboxilo provino de la oxidación de un grupo metilo. Este anillo ya tenía que tener el grupo nitro, porque este es un orientador ortopara. Es decir, el reactivo inicial es el tolueno. Le hacemos la nitración, obtenemos paranitrotolueno, y luego sí la oxidación del metilo a carboxilo. Esto, bueno, va a ocupar buen tiempo de... bueno, a ver, enseguida vemos esto. Nos va a ocupar un buen tiempo de nuestros ejercicios poder resolver síntesis de compuestos aromáticos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda de cómo sabemos qué ácido poner, por ejemplo, o eso no nos dicen. Sí, fíjate que está en el nombre, mira. Te dice sintetizar ácido P-nitrobenzoico, o sea que es un ácido carboxílico. En el anterior te decía sintetizar ácido dodecilbenzensulfónico, es un ácido sulfónico. ¿Los ves en el nombre de manifiesto cuál es el ácido que tenés que sintetizar? Sí. ¿Sí? Bueno. Y por último, sí, escucho. Si en vez de tener el tolueno tuviésemos otro sustituyente más grande, con una cadena de carbonos más grande, al oxidarlo con un oxidador fuerte, en un medio ácido básico, queda un ácido carboxílico. Sí, igual. Sí, o sea, podrías haber partido perfectamente de etilbenceno, de isopropilbenceno. Lo que pasa es que, bueno, aquí te decía partir de benceno o tolueno, como que no te daba más opción, pero vos perfectamente podrías haber partido de otro alquilbenceno, ¿sí? Perfectamente. Gracias. Bueno, y por último, hay otro tipo de reacciones de sustitución que se pone en evidencia en haluros de arilo, ¿sí? Clorobenceno, bromobenceno, ¿sí? Para sustituir, no se sustituye hidrógeno, no es una sustitución electrofílica, sino que es una sustitución nucleofílica, es decir, un halógeno es sustituido por un nucleófilo, un grupo que busca núcleos o centros positivos, ¿sí? Y desplaza a ese halógeno, por ejemplo, cloro, para dar, en este caso, a clorobenceno, para dar fenol. Estas reacciones son reacciones que proceden en condiciones de la industria, no del laboratorio, pero es un método industrial de obtención de fenol. ¿Sí? Se sustituye cloro por el hidroxilo, por un nucleófilo. Por eso aparece algunas veces, nosotros por ahí podemos hacer una referencia, por eso se las queremos dar. Pero bueno, no son reacciones del laboratorio, porque necesita estas condiciones tan enérgicas porque este compuesto, este enlace carbono-halógeno es inerte, es muy estable y es muy difícil de romper por otra especie, por ejemplo, por el hidroxilo. Por eso, entonces, estas las condiciones. Bueno, no sé si quieren ¿tienen alguna pregunta? ¿O quieren que trabajemos con lo que sigue? Profe. Sí. ¿Ese Power está en la página? Está, sí, está muy lindo puesto. En el libro ese
de reacciones de hidrocarburos, está en la parte de hidrocarburos aromáticos. Bueno, gracias. Lo mismo creo que se los íbamos a poner a esto, ¿no? En PDF o así, como, no sé, creo que se los íbamos a poner también para quienes prefieran este formato. En realidad lo que está volcado es en la página, todo este material está, digamos, volcado en la página completo, ¿sí? No está el formato en PowerPoint, digamos, pero sí está toda la información igual en la página. No te veía, Lili, me había asustado. No, acá estoy. Bueno, es que tenía poca internet, por eso apagué la cámara, apagué todo. Yo por ahí me adelanté a que, ahora me estoy dando cuenta, a que descubrieran ellos bueno, lo hacemos al revés. Sí, si no, después volvemos No, yo no... ¿Por qué no me pararon? Porque arrancaste y no te pudimos parar, Gaby. No, yo estaba atenta, pero después digo, bueno, a ver, ¿dónde lo piensa enganchar? Y no pensé. Y no paró más la profesora. Bueno, ahora es momento de analizar, pueden analizar lo que charlamos, lo pueden aplicar. No solo eso, sino que también después podemos volver sobre la secuencia y conversarlo nuevamente. Así que, pero tenemos tiempo suficiente por la profe es muy hábil. Muy expeditiva. Muy expeditiva. Tenemos 1 hora para trabajar. Bueno, Lili, ¿querés plantear vos la actividad? ¿Se nos fue? Acá estoy. Está. Me estaba quedando sin batería la notebook. ¿Estás? Como para que arranquemos con la actividad. ¿La mostramos en el aula o preferís? Sí, ahí se las muestro. ¿Querés explicar? Dale. Ahí las muestro. Te cedemos el... Espérame que la busque acá. Bueno, acá está la profesora encargada de la diversión. No, pero esta vez no es. Esta vez no es tan divertida. Ahora sí. Bueno, no, lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en grupos, ¿sí? Van a ser aleatorios, nos va a dividir el Zoom, vamos a ir a parar cada uno a una sala distinta. Vamos a hacer 10 salas y lo que vamos a ver, o lo que ustedes van a tener que hacer, fíjense, si entran acá en la parte de hidrocarburos, donde dice actividad sincrónica, van a encontrar actividad para distintos compuestos, ¿sí? Está compuesto A, B, C, hay 9 compuestos distintos. Entonces, la idea es que cuando se dividan en grupos, a cada grupo le va a tocar un compuesto. Cuando se vayan armando las salas, o sea, a la sala 1 le va a corresponder el compuesto A la sala 2 le va a corresponder el compuesto B, ¿sí? Y la idea es que ustedes trabajen con ese compuesto. Yo abro, a ver si se ve como lo que van a encontrar ustedes. Hay un Word. Vamos a ver si se quiere abrir. ¿Se ve el Word? No, el Word, pero no estamos viendo la misma pantalla. Ahí lo vuelvo a abrir. Ahí está. ¿Sí? Entonces, acá ustedes van a tener un compuesto y lo que van a tener que hacer es completar este
este cuadro que van a encontrar acá. Simplemente es ir poniendo cruces, tienen que ponerle el nombre al compuesto, y estos son datos, estos que van a encontrar acá son datos experimentales sobre ese compuesto. ¿Sí? Acá les da la explicación de lo que son esos datos, y lo que van a tener que hacer es simplemente ir poniendo cruces, ir diciendo si tiene efecto inductivo, efecto mesómero, si es activante, si es desactivante, a qué posición va a orientar, y después vamos a hacer una puesta en común donde cada grupo va a explicar lo que pudo o por qué dice que es dador, que es aceptor, que es activante o desactivante. No sé si quieren agregar algo más, Silvia. Se nos están yendo los soldados, te aviso. Los asustamos. Muy Tendríamos que haber divertido. mandado las salas directamente. Estamos perdiendo soldados, así que o nos apuramos a armar los grupos. Bueno, la idea es que a partir de esos datos que son experimentales, porque todo esto, si bien hay teoría al respecto, parte de esos datos experimentales están observando que van. Sí, cada quien va a tener un compuesto. Esto obviamente no es con nota, pero sí es para que podamos compartir y revisar no solamente la parte de sustituciones electrofílicas, sino también todo lo que es efectos electrónicos, ¿sí? Y que si hay dudas las podamos ir resolviendo. Así que bueno, cuando gustes. Bueno, espérate que vamos a hacer menos salas porque hemos Disculpe. quedado pocos. Hace 9 Hacemos salas 9, con menos. las 9. Uh-huh. Sí, 9 salas sí, con menos. Que iban a preguntar algo. Sí. Sí, profesora. Ahí estaba leyendo en el chat de que hay varios chicos que tienen que ir a hacer una capacitación que es para la modalidad presencial. No sé si por ahí esperar a que los que tienen que irse salgan para que al asignar los grupos no queden grupos con cantidades desiguales de miembros. No puedo creer que todavía siguen haciendo para ir a la presencialidad. Vamos a tener que hacer un curso para... A mí no me han dicho nada que vaya a ningún curso. Bueno, tampoco nos habían dicho que hiciéramos la capacidad. Perdón. Por lo menos sí. para a los chicos desde fines del año pasado estaba. Algunos lo han hecho para poder rendir finales, otros los estuvieron haciendo para el parcial de geología que fue presencial. Y bueno, se dan con turnos en horarios ya marcados. Bueno, creo que ahí ya se habrán retirado los que se tienen que ir. Hacemos 9 salas, van a quedar 3 o 4 por sala. Por sala. Sí, perdón, profe, la actividad sincrónica esta es con entrega, ¿no es cierto? Porque acá hay que entregar para todos los compuestos. No, la idea es, esta actividad la hacemos acá en forma sincrónica, la vamos a dejar ahí para que tengan la información, ¿sí? Pero no tiene entrega, ¿sí? Por lo menos eso era lo que habíamos pautado, Lili, no sé si has hecho alguna... es que para subirlas las puse ahí en una tarea, pero no tiene entrega. Bien. Ahí es para que les quede para todos. O sea que si nos queda algún compuesto sin ver, no hace falta que lo desarrollemos después y lo entreguemos, ¿no? No, cada uno va a ver un compuesto, ¿sí? Yo ahora los voy a repartir. Acuérdense, la sala 1 ve el compuesto A, la sala 2 el B, la sala 3 el C, ¿sí? La 4 el D, y así, porque son 9 compuestos y vamos a hacer 9 salas. Cada uno ve uno solo. Van a tener 10 minutos y después volvemos todos a esta sala en común y compartimos lo que se hizo para que queden claro el tipo de efectos y cómo actuaría en una nitración, ¿sí? Esa sería la propuesta. La actividad la comenzamos y la cerramos ahora, pero compuesta en común entre todos.
Bueno. Bueno, nos vamos. Cada uno veremos a dónde vamos a parar.